que eso en informática es una barbaridad, ¿vale? Y dice que el término, pues lo acuñó este tal Carlos Strozzi para describir una base de datos que todavía era relacional, ¿vale? Pero que no cumplía con el estándar SQL. Es decir, una forma que era relacional significa que almacenaba los datos siguiendo el esquema relacional, pero luego para el tratamiento pues podía utilizar un lenguaje distinto al SQL, ¿vale? Porque ya sabéis que esto va por capas y existe una independencia física y una independencia lógica, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos visto distintos diseños y cómo el diseño conceptual no estaba pegado, no estaba o no determinaba el gestor de base de datos que íbamos a utilizar. Cuando veíamos el modelo relacional, decíamos que sí, sí que estaba asociado a un modelo, es decir, vamos a utilizar ese modelo relacional, pero luego podíamos elegir el sistema gestor de base de datos. Ya cuando vamos al diseño físico y el DDL, ya sí que tenemos que decidir cuál de los sistemas gestores de base de datos vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, en este caso, sin ser mayor conocedor de lo que hacía Strozzi con su base de datos, podemos tener tablas para soportar los datos, pero luego acceder a las tablas de una manera diferente al SQL, ¿vale? Entonces, no SQL. ¿Y qué es no SQL? Digamos que en la base de datos relacional sí que tenemos ese estándar y ese modelo que nos indica cómo almacenar, qué recursos utilizar, qué tipo de objetos, tablas, columnas, incluso algunas restricciones acerca de que tiene que haber al menos una clave primaria, ¿vale? Que esa clave primaria o los atributos de la clave primaria no deberían poder tener valores null. Todo eso es compartido por todos. Luego en el SQL hay algunas diferencias, ¿vale? Pero todos los que utilizan el modelo relacional, en principio, siguen ese modelo y las restricciones que impone el modelo relacional. En cambio, digamos que hay gestión de datos que a lo mejor no se adecúan tanto a ese tipo de almacenamiento y se dan cuenta distintos desarrolladores que quizás modificando la forma de almacenamiento conseguirían por lo menos una mayor eficacia o una mayor eficiencia a la hora de acceder a los datos y a la hora de gestionarlos. Entonces, como problemas en la vida real existen multitud, las soluciones a todos los problemas no pueden ser las mismas. No puede ser que todos los problemas de gestión de base de datos los intentemos resolver de la misma forma con el modelo relacional, porque a lo mejor no se adecuan bien. Entonces, hay problemas diferentes y estos desarrolladores que utilizan NoSQL lo que hacen es soluciones diferentes, soluciones mejor adaptadas al problema que intentan resolver, ¿vale? Por eso NoSQL no se refiere a uno, sino que se refiere a muchas soluciones para distintos problemas, ¿eh? Soluciones que tienen pues sus ventajas y sus inconvenientes siempre. Sí que muchas veces asociamos pues NoSQL con el más utilizado en todos los sentidos. Por ahí hay algunas estadísticas de cómo se utiliza y en principio MongoDB es el quinto sistema gestor de base de datos más utilizado en el mundo. Los otros 4, cambiando alguno en función de qué estadísticas veamos, pero los otros 4 son sistemas gestores de base de datos relacionales. Es decir, su utilización sigue siendo mayoritaria, la del modelo relacional. Por eso nosotros, de los 7 resultados de aprendizaje, pues 5 de ellos están dedicados al modelo relacional en una u otra fase. Uno lo teníamos simplemente para entender el almacenamiento y nosotros lo que hicimos fue entender la máquina virtual que trabajábamos y es decir, 5-1. Con lo cual, la importancia que nosotros le podemos dar a esta unidad es menor que la que le podemos dar al modelo relacional completo. Con lo cual, dominio de un gestor de base de datos no relacional no se os va a exigir, ¿eh?
sí que se os va a exigir cierto dominio de todos los elementos que hemos visto del modelo relacional, ¿vale? Sí que conviene, no obstante, es decir, si tenemos que el quinto gestor de base de datos es uno no SQL, pues sí que os conviene conocer que no tenemos restricciones a la hora de utilizar uno u otro. No es mayoritariamente mejor para todo el modelo relacional, ¿vale? Existen problemas que se resuelven mejor con un sistema gestor de base de datos no relacional, no SQL, ¿vale? Y aunque luego lo veremos también, dice en principio que cuando yo tengo una base de datos que no es personal, digamos que da servicio a grandes volúmenes de datos y entonces también a un número grande de clientes, de usuarios, ¿vale? Pues yo voy a tener que elegir entre dos modelos, ¿vale? Uno es el de la escalabilidad vertical. Este se refiere a que en un principio yo cuando tengo pocos datos que almacenar o que gestionar y pocos usuarios que intenten acceder a ellos, pues posiblemente ponga un servidor con unos recursos limitados. Si resulta que me van inyectando dinero y empieza a ser una startup de éxito y voy teniendo más datos que gestionar y más usuarios, si hago una escalabilidad vertical, lo que voy a hacer es comprar un bicho más grande, poner a disposición de mi plataforma un servidor con mayores recursos. Y si todavía sigo teniendo éxito, pues entonces voy a incrementar ese recurso o ese servidor con mayores recursos, ¿vale? Eso es escalabilidad vertical. Lo que hago es poner cada vez un ordenador más potente. Y en cambio, la escalabilidad horizontal, lo que hacemos es utilizar bien equipos con pocos recursos. Pocos o recursos más limitados, ¿vale? Y lo que hago es duplicar o poner cada vez un mayor número de esos servidores más con recursos más limitados, ¿vale? Entonces, paso de uno, hemos empezado con las mismas capacidades y luego la decisión en este segundo caso, que es de escalabilidad horizontal, es duplicar el número de equipos o cuadruplicar el número de equipos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene eso? Pues lo mismo de siempre, sus ventajas y sus inconvenientes. Si utilizamos escalabilidad vertical, como ventajas es que es más fácil de gestionar porque solo tengo que gestionar uno, centralizo todo y la centralización, la gestión la hace más sencilla, pero en cambio es a costa de mayor precio. Cada vez estos equipos pues, son más caros incluso que duplicar los equipos más pequeños. Y por contra, si lo que hago es escalabilidad horizontal, pues es más difícil de gestionar, pero es más económico. Más difícil de gestionar porque hay que ver cómo reparto los datos entre todos estos, ¿vale? Si los reparto diciendo que en cada servidor va a haber una porción de todos los datos, o si lo que hago es replicar los datos y decir, no, en todos ellos están todos los datos. Y en este caso, ¿cómo de importante o de trascendente puede ser esto? Pues hasta ahora teníamos como referente Google, ¿vale? Y Google hace esta escala, algo parecido, ¿vale? Esto se llama Bigtable, esto que os voy a enseñar, ¿vale? Vale. Esto es Bigtable. Y como veis, básicamente, sí que hay, si tenemos varios clientes que quieren solicitar nuestros datos de manera concurrente, sí que hay una parte frontal que va a atender a recoger todas esas peticiones. Una vez que hemos recogido todas esas peticiones,
ya lo mandamos a distintos nodos. En alguna ocasión sí que han puesto algún documental de cómo estaban, en qué consistían los nodos y los recursos utilizados por Google para eso, ¿vale? Y estos nodos es para que veáis cómo se hace la escalabilidad horizontal, en este caso, ¿vale? Yo separo, y no lo está separando cualquiera, lo está separando Google, ¿vale? Es decir, Google sí utiliza esto para cierta, como veis, computación y almacenamiento en la nube. Y luego, pues cada uno de estos nodos lo que hace es acceder a los datos, que los tienen ahí metidos, ¿vale? Para que veáis que se hace, que no es algo del Strozzi que inventó una cosa rara que nadie utiliza, no, se utiliza, ¿vale? Y se utiliza esa escalabilidad horizontal porque tiene sus ventajas, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, volviendo a los no SQL, ¿vale? Y sus características principales. En principio, digamos que yo puedo acceder al código, con lo cual yo podría generar un sistema derivado de ese código. Evidentemente, si es el mismo sistema, pues simplemente lo podría instalar, ¿vale? Una cosa es open source, por lo menos conozco el código. Otra cosa es que tenga permisos para hacer lo que quiera con él, ¿vale? Luego dice que favorece la escalabilidad horizontal, es decir, en los sistemas gestores de base de datos no SQL, lo que tratan de conseguir es eso, es que yo tengo muchos datos, atender a muchos datos o a muchas peticiones o ambas, ¿vale? Y para atender a esas alta demanda, lo que hago es dividir y replicar equipos, ¿vale? No incrementar la potencia de cada uno de ellos. Dice que es esquema free o esquema-less. Es decir, nosotros hemos visto, de hecho en la unidad anterior, cómo pasábamos del diseño conceptual a un diseño lógico donde teníamos que decidir qué tablas van a responder a esa utilización de datos, a esa gestión de datos. Teníamos que decidir qué atributos tiene cada una de esas tablas, cómo se relacionan entre ellas, y eso es un esquema rígido, ¿vale? En muchos de estos sistemas no SQL, ese esquema se rebaja la rigidez, de tal forma que inicialmente yo puedo tener pensado almacenar ciertos datos, pero esas necesidades seguro que van a cambiar con el tiempo. Sí que es cierto que yo a través de DDL hemos visto cómo modificar una tabla, o sea que sí que en el modelo relacional voy a poder también adaptarme al cambio. Pero esa adaptación requiere, por ejemplo, si yo voy a añadir un atributo a una tabla que tiene 1 millón de registros, ese atributo inicialmente está a null en 1 millón de registros. En cambio, en una base de datos no SQL, yo puedo añadir a partir de ese momento documentos, ya me estoy centrando un poquito en Mongo, yo puedo añadir documentos que tengan un atributo más que el millón de documentos que había insertado anteriormente no tiene y me lo permite, ¿vale? No necesito modificar todos los documentos anteriores para decir, pues ahora estos documentos van a tener un atributo más. No, esos documentos ya los he almacenado y ahora los siguientes sí que los puedo almacenar con un dato adicional, ¿vale? Con un campo adicional. Evidentemente, si son no SQL, pues no utilizan SQL como lenguaje principal, con lo bien que se nos daba. Y luego dice que implementan propiedades base y no las ACI. Eso lo veremos ahora dentro de un momento. Y como veis, están diseñadas, pues eso, para estos entornos distribuidos donde la información está repartida. Vale. ¿Cuándo vamos a utilizar las bases de datos no SQL? Pues cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Ya hemos dicho, evidentemente, si yo con un equipo me basto, pues no hace falta la complejidad añadida que utiliza, a ver un segundo, la complejidad añadida que sería la utilización de más de un equipo, ¿vale? Entonces,
¿Cuándo voy a utilizar? Cuando pienso que el volumen de datos va a requerir la instalación de varios equipos para distribuir esos datos. Si los datos van a cambiar con mucha frecuencia, ¿qué es lo que voy a tener que almacenar? Pues entonces también voy a beneficiarme de la utilización de un gestor de base de datos no SQL. ¿Vale? Cuando el modelo relacional no es óptimo, yo diría que está relacionado estos dos aspectos. ¿Vale? Cuando el modelo relacional no es óptimo, pues el modelo relacional implica el ACID también, que vamos a ver después. ¿Vale? Es decir, hay una rigidez, hay una serie de restricciones que a lo mejor no me conviene llevar a cabo. ¿Vale? Puedo rebajar esas restricciones y que mi gestor de base de datos siga cumpliendo la función para la que fue diseñado. ¿Vale? Y luego, pues, también relacionado con esa escalabilidad horizontal, la necesidad de una alta disponibilidad. Pues a alguno de vosotros os sonará que para todo esto del Big Data, pues es mucho más útil una base de datos no SQL que una base de datos relacional. ¿Vale? Es decir, cuando necesito grandes volúmenes de datos que estén disponibles, ¿de acuerdo? Sí que es necesario o conveniente por lo menos plantearse la utilización de una base de datos no relacional. Ya habéis visto que imágenes, iconitos, en la primera imagen hemos visto muchos, es decir, hay muchos productos para esto, pero aunque haya alguna categoría más, en principio los podemos agrupar en 4 categorías. Tenemos bases de datos clave-valor, ¿de acuerdo? Y esas son las más sencillas y algunas veces se utilizan para cachés o algo de eso. Es decir, yo, asociado a una clave, le asigno un valor. Imaginaos lo que mejor podéis conocer, a lo mejor son arrays unidimensionales en principio. Entonces, el array unidimensional va a tener una clave. Si es un array simplemente numérica, ¿vale? Y un valor asociado a esa clave. Si tengo un mapa, que no sé si los habréis dado ya en programación, pues a lo mejor la clave ya no es numérica, la clave puede ser de texto y le asocio un valor. ¿Qué valor puede ser ese? Pues puede ser un valor básico, un tipo de datos básico, un número, una cadena de caracteres, ¿vale? O puede ser un tipo de datos estructurado, ¿vale? Podríamos tener aquí como valor asociado a una clave, podríamos tener un objeto, ¿vale? De una determinada clase. Esas son las más sencillas. Al ser las más sencillas, para ciertas cosas son muy eficientes. Luego tenemos las bases de datos documentales. Y esto, la traducción es un poco rara porque parece que lo que vamos a almacenar ahí son documentos. Parece que vamos a almacenar PDF, pero no es así. Los documentos, como veremos sobre todo en la siguiente tutoría, es como le llaman algunas bases de datos a cada uno de los objetos que nosotros vamos a almacenar en lo que tenemos una colección. Entonces, los documentos vienen a ser las filas de lo que nosotros tenemos en tablas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esos documentos sí que, las filas son muy rígidas, en cambio los documentos son, pues lo que hemos visto, o no tienen esquema o se reduce la rigidez del esquema. Luego tenemos las bases de datos columnares. Y esa se parece a una tabla donde no tenemos un número fijo de columnas, ¿vale? Ni tenemos por qué asociarle a cada una de las filas, en cada una de las columnas, un valor, como veremos más adelante. Ahora vamos a poner un ejemplo de cada. Y por otro lado, la orientada a grafos, que eso sí que es muy típica su utilización cuando existen relaciones entre distintos nodos. Entonces, eso se genera un grafo. Nosotros en el modelo relacional sí que hacemos relaciones, pero evidentemente sabéis, y por eso quizás nos cueste tanto el enseñarlo y a algunos aprenderlo, pues que esas relaciones a través de clave ajena, clave primaria,
es un poco forzada y se ve diferente. Ya veréis hoy cómo los grafos nos ayudan mucho a visualizar por lo menos esa información, ¿vale? Como os he dicho, pues una base de datos clave-valor. Fijaos que esto es para una caché, es decir, un almacenamiento, digamos que temporal. Esta sería la clave, una, y esto es un valor. Como veis, el valor no es un 3 ni un 5, sino que puede ser un valor de un array en este caso, o un objeto como valor, o un array de arrays. Entonces, ¿qué tienen? Pues son las más simples, hemos dicho, y funcionan como diccionarios, ¿vale? Pues yo puedo tener un índice de ese diccionario y que apunte a cuál es el valor, dónde está ese valor y recoger todo el valor completo. Evidentemente, al ser tan simples, pues si a mí con esto me basta, van a ser las más rápidas. Con lo cual, si hay mucha gente intentando acceder, muchos usuarios concurrentes, pues yo voy a poder servirles a todos con cierta velocidad. Y de aquí el que más se conoce es Redis. ¿Vale? Es el más conocido, un ejemplo, pero ya veis que hay más. Esta es la base de datos documentales. Y como os digo, esto es un documento, ¿vale? Que viene a ser otra forma de especificar los datos que nosotros estamos acostumbrados a manejar en una tabla. Es decir, en un documento lo que tengo es un valor que si tuviéramos en el modelo relacional sería el nombre de un atributo y su valor. La dirección y su valor, la fecha de nacimiento y su valor. Es decir, nosotros sí podremos, y ahora os pondré un enlace, sí que podremos ver que existen ciertas características parecidas entre lo que es el modelo relacional que estamos acostumbrados de tablas, ¿vale? Y el modelo de bases de datos documentales de NoSQL, ¿vale? Y podríamos incluso utilizar cualquiera de las dos en para algunas funciones, para algunos problemas que intentemos de gestión de datos que intentemos desarrollar, ¿vale? En este caso, lo que hemos dicho, almacena documentos, que son los equivalentes a las filas en un modelo relacional. Esos documentos, en realidad, los almacena en JSON sería la notación de objetos de JavaScript, pues el BSON es la notación de objetos también de JavaScript, pero en binario, ¿vale? Con lo cual añade algún tipo más, ¿vale? Y la forma de almacenamiento es más eficiente. La estructura dice que es flexible o jerárquica, es decir, si este documento tiene estas propiedades, estos campos, yo el siguiente documento que tenga que insertar, a lo mejor le puedo poner diagnóstico. Como veis, es algo de doctores, ¿vale? Y puedo añadir el diagnóstico y no pasaría nada. Un documento que tiene más información de la que tenían los anteriores. Entonces, son datos pues semiestructurados. Sí que existe cierta estructura, pero no rigidez en ella. Y el ejemplo principal que nosotros sí que vamos a ver, sobre todo en la siguiente tutoría, es MongoDB. Luego, lo que hemos dicho, las bases de datos columnares. Fijaos que en este caso ya estamos haciendo escalabilidad. Lo que pasa, aunque esté en vertical, esto es escalabilidad horizontal, ¿vale? Porque he cogido y he dividido la información en varios servidores en vez de en uno grande. Y podemos tener una tabla dividida en dos servidores, fragmentada en dos servidores. Como veis, aunque estas tablas tienen muchos atributos, de hecho, en realidad serían como dos tablas, donde se almacenan juntos la información del usuario y de los carritos de la compra del usuario. ¿Vale? Se almacenan juntos entonces, pero no hay por qué rellenar todo. Y hay una diferencia sutil con el null, ¿vale? Aquí no es que sea un valor null. Entonces, esta forma de almacenamiento donde yo, que también la tienen otros gestores de base de datos relacional, yo le puedo decir, oye, como estas dos tablas están relacionadas, ponme los registros que estén relacionados
almacenados uno junto al otro. Pero esto ya lo hace pues, de una manera más eficiente. ¿Vale? Y como veis, están inspiradas en lo que hemos visto antes, en el Big Table de Google. Dice que está organizado por familias de columnas. Aquí tenemos la familia del usuario y la familia de los carritos, y optimizadas para lecturas analíticas, es decir, para ver qué relaciones hay entre ellas. Hay otras, además del Big Table, pues Cassandra o HBase. ¿De acuerdo? Entonces tenemos oferta toda la que queramos. Y luego tenemos las bases de datos orientadas a grafos. Como veis aquí las relaciones, lo que tenemos es información en nodos y las relaciones en aristas. Por ejemplo, Luis es amigo de Alba y también es amigo de Lara. Y Lara, a su vez, es amigo de Pedro. Que Luis también es amigo de Pedro. Y así estamos viendo las relaciones. Entonces, está basado en la teoría de grafos, para quien la domine. Y tenemos nodos aristas y sí que hay propiedades aquí dentro, en cada uno de los nodos. ¿Vale? Ideales, dice, para datos interconectados. Y yo lo he puesto, y no vamos demasiado mal de tiempo, así que no me voy a quedar sin enseñaros un ejemplo maravilloso de bases de datos orientadas a grafos. A ver dónde lo he metido, eso sí. Aquí lo tenéis entre las... Os lo he puesto en lo de los recursos de tutoría, también lo tenéis. A ver si se me abre. Mientras vamos copiando. Bueno, si tarda mucho, os vais a quedar sin verlo. Bueno, lo dejo por aquí y si se me abre ahora, os lo comento. Vale. Ha tardado, pero aquí lo tenemos. El nombre y la de usuario y la contraseña es la misma. Vale. Bien, y lo que tenemos son relaciones, en este caso, de películas. Tenemos directores, género, películas, personas, usuarios. ¿Vale? Entonces yo puedo intentar hacer una consulta que, como veréis, ya sí que no es, aunque se entiende también, no es SQL. A ver si me deja escribir. ¿Vale? Vamos a ver solo a Scorsese. Scorsese, que tiene sus propiedades, como hemos visto, ¿vale? Tenía también nodos, propiedades, y vamos a ver las aristas. A ver si me deja que baje un poco. Aquí. Eso es la información que tenemos de Scorsese, ¿vale? ¿Qué películas ha dirigido? Y si ha actuado también, ¿vale? Porque aquí está que actúa en esta. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber qué otras relaciones existen entre ese y otros actores, por ejemplo, evidentemente lo puedo hacer desde aquí, pero hombre, lo que me gusta a mí es que, por ejemplo, historias de Nueva York, pues lo mismo, lo expando y me van saliendo. Lo que pasa es que trabajando en una resolución tan pequeñita,
y me van saliendo todas las relaciones que tenemos con, bueno, pues con actores que actúan ahí, quién la ha dirigido, que en ese caso es Woody Allen, si hay alguien que le ha puesto puntuación, y tenemos también qué puntuación le ha puesto, pues un 4, le puso Kenneth, ¿vale? Entonces, evidentemente, para este tipo de gestión de datos es muy interesante utilizar una base de datos orientada a grafos, donde lo que predominan son las relaciones y yo quiero saber quién más ha actuado en esta película o quién más. Pues la verdad es que creo que se puede demostrar la utilidad de este tipo de bases de datos, ¿vale? Lo tenéis para que juguéis un poquito con ella si queréis y podéis hacerlo. Hemos dicho que en muchos casos hay cierta relación entre lo que es la base de datos relacional y lo que es una base de datos no SQL, ¿vale? Y aquí tenéis también de Mongo, como nos dice, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de salud, que podría ser esto es relacional, y esto es lo que conocemos todos. Yo tengo pues, los centros médicos, los pacientes y los doctores, ¿vale? Y las relaciones, pues un doctor en este caso solo puede trabajar en un centro médico y un paciente solo puede estar asociado a un centro médico. En cambio, en centro médico, varios doctores, varios pacientes y luego cada paciente solo tiene a un médico, pues por ejemplo, de referencia. Vamos a imaginarnos que es el médico de referencia. Esas son las relaciones que hay y eso sabríamos hacerlo en una base de datos relacional. Ahora, también podríamos hacerlo en una base de datos no relacional. En este caso, nos dice la de películas que hemos visto, ¿vale? Una de películas, jerárquica, base de datos distribuida y aquí la que habéis visto. ¿Vale? Esta sería el equivalente en base de datos documental, ¿vale? La equivalente a esta. ¿Vale? Es decir, lo podríamos solucionar de las dos formas, tanto con documentos de doctores y documentos de centro médico que tiene doctores y que tiene pacientes. Eso serían, lo podríamos solucionar entonces esa gestión de datos o bien con el modelo relacional o con un modelo basado en documentos, un modelo documental. Y tiene que haber alguien, evidentemente, que decida si utilizar uno u otro en función de algo que veremos ahora más adelante. ¿Vale? A ver. Y fundamental es que en el modelo relacional hemos dicho que es rígido porque se intenta cumplir las propiedades ACID. ¿Vale? ACID que indica atomicidad, es decir, que las operaciones tienen que ser completadas o no completadas por completo. Me refiero a que no puedo yo, si tengo 3 sentencias que quiero realizar, la atomicidad significa que si eso modifica datos, no puede ser que se hagan 2 de las 3. Ya veremos luego cuando vayamos en la siguiente unidad, veremos cómo si una transacción falla, pues cómo deshacer todo lo anterior, ¿vale? O cómo completar una transacción. ¿Vale? Pero no puede ser que una transacción se quede a mitad. Eso no está permitido, ¿vale? En el modelo relacional que cumple con las propiedades ACID. Luego tenemos, y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, la consistencia o la coherencia. Es decir, que si yo en una transferencia de datos de entre 2 cuentas bancarias, entre las 2 tenía 1.000, si hay una transferencia de una a la otra, tiene que seguir habiendo 1.000, menos las comisiones si acaso. Pero bueno, supongamos que no hay comisiones. Entonces tiene que haber 1.000 euros entre los dos. No puede ser que tengan 1.000 euros inicialmente, hago la transferencia y nos queden 900 o 1.200. ¿Vale?
Entonces, eso es la coherencia. Luego, el aislamiento. Si tenemos que hacer 2 operaciones a la vez, porque hay 2 usuarios que quieren modificar datos y se van a modificar datos que están relacionados, pues a lo mejor lo que tengo es que bloquear una, ¿vale? Pero el resultado final debería ser como si se hicieran sin esa concurrencia, ¿vale? Una después de la otra. Y luego la durabilidad, es decir, si yo termino una transacción, esa transacción ya tiene que, el resultado de la transacción, tal y como queden los datos, tienen que perdurar en el tiempo, ¿vale? Eso, por ejemplo, luego no es tan fácil cuando yo tengo los datos repartidos en 4 servidores y a lo mejor hay que distribuir ese dato que ya he conseguido escribir, lo que ha terminado la operación, pero tengo que llevarlo a los otros, ¿vale? Entonces, a lo mejor resulta que si en el momento que lo escribo se me cae ese equipo, los otros 3 se han quedado sin conocer la variación del dato, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas propiedades de atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad son difíciles de llevar a cabo en situaciones extremas. En el momento en el que todo está funcionando maravillosamente no hay problema. Pero para llevarlas a cabo y para que cuando falle siga teniendo coherencia todos los datos, hay que hacer operaciones adicionales. No basta simplemente con cambiar un dato, sino que hay que replicarlo o hay que guardar el log por si acaso hay que volver a rehacer esa operación, ¿vale? Entonces, conlleva el que puedan puedan cumplirse todas estas propiedades, conlleva que yo tengo que hacer operaciones adicionales en la base de datos que evidentemente hace perder eficiencia. En cambio, en las bases de datos no SQL lo que intentan cumplir son las propiedades base, es decir, que hay una disponibilidad básica, que lo normal es que dice envía siempre una respuesta, aunque contenga errores. ¿En qué momento es válido o no es válido que una respuesta contenga errores? Pues yo que sé, en la que acabamos de ver de Neo 4J, si me dice que una película la ha hecho un actor que en realidad no estuvo, pues no es grave, no parece grave, ¿vale? Pero no podemos sacrificar el que haya un pequeño error ahí